Eduardo Retamales, como me dijo en un momento, Castelletto, porque hay que relevar la importancia de la madre. Así es que siempre destaca, pone acento en su apellido materno. Así es que Eduardo Retamales Castelletto, él es tecnólogo médico, es magíster en salud pública, es jefe del Laboratorio Nacional y de referencia en hematología e inmunomatología en el Instituto de Salud Pública de Chile. Es docente universitario también, es autor de varios capítulos, de diversos capítulos y documentos técnicos que muchos de ustedes tienen en sus laboratorios. Así es que el nombre es conocido. Es supervisor de la Red Nacional de Hematología y Coagulación y profesor guía y conferencista en congresos tanto nacionales como internacionales. Hoy día Eduardo nos va a conversar acerca de la transición y la evolución en la tecnología de la hematología, específicamente en la interpretación oncohematológica. Estimado amigo Eduardo Retamales, bienvenido, muchas gracias y el foro es suyo. Muchas gracias. Eh, Primero quiero agradecer la presentación. Eh, y la verdad que, bueno, para mí es súper interesante participar en este tipo de actividades porque como protagonista de la calidad, la verdad que no me interesa tenerla encerrada aquí en el Instituto de Salud Pública de Chile. Entonces, el hecho de que podamos compartirla, difundirla e incluso discutirla, eso nos permite primero difundirla y segundo captar las inquietudes, dudas que uno puede detectar e incorporarla eh, en actualizaciones de documentos técnicos. Eh, Ale, ¿estamos ok? ¿Se ve la presentación? Se ve perfecto. Perfecto. Quiero ver. Perfecto. Entonces, eh, transición y evolución de la tecnológica de la hematología, interpretación oncomatológica. Que la verdad que la historia de la hematología viene por ahí por el año 70 en el sentido de su desarrollo morfológico, porque eh, si bien debo enfatizar que no ha pasado de moda, eh, considerando que la morfología es clave para poder describir, ¿cierto?, las características celulares. Si bien en la mayoría de las células tienen un nombre, glomerocito, un segmentado, un linfocito, no es necesario describirla, sí hay que tener un algoritmo claro para poder identificarla. Y eso significa saber, ¿no es cierto?, cómo es su núcleo, la forma, su cromatina, su citoplasma, su membrana. Entonces existe un algoritmo especialmente orientado hacia los blastos, considerando que son los blastos los que se identifican principalmente. Además, en el caso de linfoma no Hodgkin, también uno caracteriza los linfocitos, dado que tienen requisitos propios para su identificación. Quizás algo tan común como la leucemia linfoma de células del adulto es un linfocito multilobulado, un linfocito maduro. Nosotros aquí estamos hablando, ¿no es cierto?, de la parte inmadura de los blastos. Y en esta imagen, esto podemos ver de qué manera hemos expresado, ¿cierto?, cómo vemos la cromatina laxa. Tenemos un blasto aquí a la izquierda, supongo que están viendo el puntero, y bueno, se expresa, ¿no es cierto?, con signos más. Entonces uno ya tiene una idea de que la cromatina laxa, ¿no es cierto?, se ve de esa manera. O en el caso de un linfocito maduro, su cromatina condensada. O en el caso de, ¿no es cierto?, de un monocito, su cromatina en malla. O un segmentado, su cromatina pigmentótica. Es decir, es súper interesante
tener, ¿no es cierto?, muy claro de qué manera nosotros podemos identificar las células. ¿Cierto? En el caso de los blastos, la verdad que existen 8 nominaciones en la cual uno va caracterizando desde el núcleo hasta la membrana celular. Y eso lleva a que uno no deba estrictamente identificar cada uno de estos puntos, sino que una triada, la parte más, lo más característico, y eso lo más característico se refiere poblacional, la población de blastos. ¿Cuál es la característica en base a esta triada que presenta? Entonces, quizás algo bien ejemplificador sería, ¿no es cierto?, el megacardioblasto, en la cual nosotros vamos a observar las orejas citoplasmáticas. Entonces, es clave que en ese tipo de célula, dentro de la triada, tiene que estar, ¿no es cierto?, las orejas citoplasmáticas. Uno normalmente empieza teniendo claro lo que es la normalidad y la identificación de la célula. Es así que en las recomendaciones para la interpretación del hemograma está identificado, ¿no es cierto?, que existe el blasto pequeño, existe el blasto mediano, existe el blasto grande, etc. O sea, hay una serie de células, ¿no es cierto?, que nosotros ya conocemos. Muchas no requieren, ¿no es cierto?, su descripción, y en ciertos casos los blastos sí. Muy relevante también, ¿no es cierto?, dentro de esta morfología que va a ir fluyendo, ¿cierto?, hacia la tecnología, es conocer sus valores normales. Entonces, esto es clave porque no solamente por el hecho de poder identificar su valor relativo o porcentual, esto como los segmentados entre 50 y 70%, que nosotros podemos verlo en la fórmula diferencial, sino que fuera, ¿no es cierto?, fuera de estos rangos, nosotros inmediatamente vamos a tener una orientación patológica y sumado, ¿cierto?, a un contexto de la anamnesis, de la observación morfológica en el hemograma, ¿cierto? Hay una configuración mental que nos va a llevar a poder eh, sugerir, ¿no es cierto?, eh, una interpretación ad hoc. ¿Por qué digo interpretación ad hoc? ¿Ah? La redacción de estas características morfológicas tiene que tener sentido. Si uno encuentra, ¿no es cierto?, un linfocito, un blasto, hablando de células inmaduras, uno va a tratar, si es una leucemia mieloide aguda, lo más probable es que uno piense inmediatamente en buscar un bastón de agua. Claro, porque eso es patognomónico. Permite inmediatamente orientarse, ¿no es cierto?, en la línea de las leucemias mieloides agudas. Ahora, esta descripción morfológica ha tenido una transición a través del tiempo, en la cual lo ha retomado inteligentemente la Organización Mundial de la Salud, la WHO, en que en sus libros, que cada vez han ido actualizando a través de los años, la última actualización en el 2022, en que ellos incorporan, ¿no es cierto?, de base, ¿no es cierto?, la morfología, pero además, para poder hacer un diagnóstico, hacer la clasificación Q, ellos han incluido la citogenética, han incluido el inmunofenotipo, han incluido los antecedentes familiares, han incluido la biología molecular. Entonces, toda esta unión y otros datos que no he incorporado, el pronóstico, el tratamiento, la respuesta al tratamiento. Entonces, una persona responde dentro de 2 semanas o responde después de la tercera o cuarta semana, inmediatamente eso lleva a tener un antecedente de pronóstico, de respuesta al tratamiento o su refractariedad en ese efecto. Por lo tanto, estos datos, toda estos antecedentes nos han permitido darnos cuenta de que
ya no nos hemos quedado, ¿cierto?, en la morfología, pero tampoco la hemos dejado, considerando que nosotros nos damos cuenta de que existe toda eh, una secuencia de ellos a través de factores, de señalizaciones, de citoquinas, quimioquinas, eh, que, que son los que finalmente llevan a la expresión total del cuadro leucémico. Y este cuadro eh, eh, que, que pasa a ser, eh, llega a un diagnóstico, ¿cierto? A un nombre específico, gracias a los requisitos que cumple. Entonces, si bien la Organización Mundial de la Salud exige que uno cuente a lo menos, ¿no es cierto?, 200 células en un hemograma, y 100 células en uno normal, ¿cierto? Esto ha ido, ¿no es cierto?, llevando a que podamos encontrar y podamos depender de otros marcadores, ¿cierto? Como la citometría de flujo, el cariograma, la citogenética, o finalmente la biología molecular. Pero toda esta transición eh, nos lleva, ¿no es cierto?, finalmente a tener marcadores tan específicos y a clasificar en forma patognomónica solamente ya con el hallazgo de un marcador específico. Y es así que nosotros observamos, ¿no es cierto?, que la FAO, la tan conocida, ¿no es cierto?, Friend American British, esta clasificación de la M0 a la M7, que todo el mundo tiene memorizado, eh, ha ido evolucionando al hecho de poder contar, ¿cierto?, con citometría en flujo y con una serie de marcadores, ¿cierto?, que pasan a ser la huella de cada una de estas leucemia mieloide aguda. Eh, y esta transición, ¿no es cierto?, nos va llevando a que partamos de marcadores inmaduros, CD24, CD117, a marcadores característicos ya de mayor madurez como la mieloperoxidasa, que ya se puede identificar los gránulos de mieloperoxidasa. Y es así, ¿no es cierto?, como podemos ver cómo identificando si se trata, ¿no es cierto?, de un promielo en este caso, en el caso del M4, de monoblastos, o en el caso, ¿no es cierto?, de la M6, eritroblastos, o M7, megacarioplastos. Por lo tanto, es clave, ¿cierto?, toda estos marcadores que podemos observar, ¿no es cierto?, en, en el citoplasma, en la célula, ¿cierto?, en el núcleo, para poder contar con una huella en cada una de estas proliferaciones leucemógenas. Entonces, y es así que uno, ¿no es cierto?, podemos agrupar para ver, ¿no es cierto?, los blastos que dijimos, ¿no es cierto?, el CD34, que es un marcador, ¿no es cierto?, de inmadurez que se presenta en las células hematopoyéticas, que tiene funciones de acción celular, de regulación de la hematopoiesis. Entonces, además de ser un marcador, ¿no es cierto?, tiene una característica funcional, ¿no es cierto? O el 117, también conocido como el c-KIT, que es un receptor de tirosina quinasa. Entonces, de esa manera, uno se va dando cuenta que el linaje mieloide se caracteriza por tener, ¿no es cierto?, el CD13, que es un regulador de señalización celular, CD33, la mieloperoxidasa, que ya ubicamos, maduración granulocítica, CD15, 11B, o monocíclica, CD64, CD36. Entonces, es súper relevante, ¿cierto?, darse cuenta de que estos marcadores nos van dando, nos lleva, ¿cierto?, a una hipótesis diagnóstica
desde el punto de vista laboratorio, para que finalmente el médico logre, eh, con todos los antecedentes de la anamnesis, de la morfología, de la citometría flujo, de la genética, etc., llegar, ¿no es cierto?, a un diagnóstico certero, considerando que tiene muchas herramientas para poder llegar a ese objetivo. Y claro, aquí vemos, por ejemplo, la citogenética y sin lugar a duda que la primera impresión es algo muy complejo, ¿cierto? El bandeo G de los 23 pares de cromosomas, ¿cierto? Acá el X y el Y, ese bandeo es característico. Eh, yo tuve la oportunidad de hacer citogenética y impresionante. Bueno, al principio es demasiado complejo, pero a través del tiempo uno ya ve después los cromosomas y ya el nombre, el número nace por sí mismo. Claro, el problema es que al producir los cultivos de linfocitos para lograr la metafase y poder después ordenarlos, bueno, aquí están preciosos, la verdad que no están sobrepuestos, pero es un poquito más complejo el hecho de poder reunir cada uno de estos cromosomas y poder identificar el bandeo G, ¿cierto? Banda más clara y banda más oscura, ¿cierto? Así como en el caso del citómetro de flujo, que también nos ordena las células, ¿no es cierto?, por tamaño y por complejidad, que ocupan un lugar dentro de este histograma. Entonces, nos empezamos a dar cuenta de que podemos recolectar bastante información. Les mencionábamos que el CD34 es característico de inmadurez. Ya el CD13, ¿no es cierto?, es del propiocito cuando la célula es más madura, en que el C117 también de inmadurez ya se pierde, se empieza a perder rápidamente, ¿no es cierto? Perdón, empieza a aparecer rápidamente hasta los neutrófilos. El C el mielocito CD33, el CD54, el metamielocito más maduro, CD13, CD15, CD16, ¿cierto? Los neutrófilos en banda, un CD, CD35, CD65. Entonces, lo mismo que para los monoblastos, que es característico eh, la, el CD64, o los promonocitos, CD14, CD36. Entonces, son todos estos marcadores, ¿cierto?, nos van dando una idea frente a qué estirpe estamos en el hemograma. Porque en el hemograma, inicialmente, uno tiene que tener primero una visión general, poblacional, no adelantarse al ver el primer campo o los primeros tres campos a, una sugerencia, a un diagnóstico de laboratorio. Entonces hay que contar las distintas células en el cual yo debo rescatar, ¿cierto?, las características morfológicas y que estas características morfológicas luego van a coincidir, ¿cierto?, con estos marcadores, por ejemplo, los de la leucemia amiloide aguda megacariocítica, el CD41. Y interesante porque corresponde a las glicoproteínas, las 2B3A, o el CD61, la glicoproteína 3A, o la CD42, la glicoproteína 1B. ¿Ah? Cuando está deficiente la 1B, estamos frente a la enfermedad de Werner-Tuliana. Entonces, es muy importante, ¿cierto?, identificar estos grupos de marcadores respecto, ¿no es cierto?, de la célula. Entonces, es así en que la WHO ha ido transitando a través de toda esta información y, y llega finalmente, ¿no es cierto?, a la biología molecular, de la cual empezamos, ¿cierto?, a identificar genes que tienen características propias, en la cual uno puede ver una
expresión favorable de la leucemia o no favorable. Y todos estos marcadores que uno ve así en un grupo impresionante, la verdad que ha permitido llegar, ¿no es cierto?, a la clasificación de la Organización Mundial de la Salud y, y tener presente de la relevancia, ¿no es cierto?, y del significado que tienen estos marcadores. El FMS, tirosina quinasa 3, asociado, ¿no es cierto?, con la tirosina quinasa, asociado con la proliferación y maduración y carácter leucemógeno que tiene su mutación. Entonces acá observamos, en el caso de la clasificación WHO, con características genéticas recurrentes, la translocación, la 1517, la 821, la impresión del 16, el 11Q23, que nos vamos a dar cuenta que es una mutación muy eh, corrupta, la cual se une aproximadamente hace pareja con 60, 80 genes, o la translocación 1517, y es una translocación que es muy importante reconocerla. Es decir, ¿por qué? Porque estamos frente a un hemograma de leucemia mieloide aguda M3 o promielocítica, ¿ah? En la cual tenemos dos variantes, tenemos la hipergranular y la hipogranular o agranular. Pero y justo fue interesante que incluso Melissa hiciera el comentario de lo importante que era poder hacer este diagnóstico de laboratorio de la leucemia promielocítica con los famosos promielocitos hipergranulares, porque si bien es bastante certero el diagnóstico de laboratorio desde el punto de vista de su lectura morfológica, ¿cierto? Considerando que vamos a encontrar estos promielocitos neoplásicos con bastones de agua, múltiples bastones de agua, como dice la recomendación para la interpretación del hemograma. Es importante porque sucede que si hacemos diagnóstico dentro de las 72 horas, al paciente prácticamente lo curamos. Tiene un efecto de un 95% de curación con el ácido retinoico. Pero si nosotros no hacemos diagnóstico en el laboratorio, no llega donde el médico hematólogo y no inicia el tratamiento, ¿cierto?, lo antes posible, lo enterramos. ¿Sí? Tiene esta exageración, el hecho de que podamos identificar, ¿no es cierto?, los promielocitos neoplásicos y que luego, ¿no es cierto?, se puede confirmar, ¿cierto?, con la citogenética de la translocación 15-17. Entonces, o así como esta translocación 6-9, que es característico encontrar basófilos aumentados, más o menos entre un 11 y un 42% en el caso. Entonces, o la translocación 922 con el cromosoma Filadelfia, ¿no es cierto? O la inversión de 3 presenta displasia. Por lo tanto, hablan solo estos marcadores y que está asociado, ¿no es cierto?, reafirmando con la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, también podemos hacer conjuntos mayores, entonces decir que existen los marcadores en la cual cuyas mutaciones intervienen en el splicing, ¿cierto? En la lectura, en el marco de lectura, ¿cierto? Acuérdense que se van eh, congregando los exones y descartando los intrones. Entonces, es súper importante la macrolectura porque finalmente se forma el RNA mensajero, que es el cual luego está escrito. Entonces existen las funciones, también los que hacen funciones de factores de transcripción. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, la translocación 15-17 y la translocación del RUNX1, RUNX1T1, que se refiere a la translocación 821, que también es característica, parte, ¿no es cierto?, de la clasificación Q con características genéticas recurrentes.
Además, el blasto es muy característico porque presenta pseudoxella gigachi y unos gránulos característicos que permite sugerir en el hemograma, ¿no es cierto?, la realización la búsqueda a través de la citogenética de esta translocación 821. Entonces podemos seguir, ¿no es cierto?, nombrando los modificadores de la cromatina, estos marcadores, los, los factores de transcripción mieloide, los supresores de tumores, TP53, característicos, ¿cierto?, más pronósticos, complejos coesina, señalización celular, nombramos, ¿no es cierto?, delante de FMS, Live 3. Entonces, estos grupos, ¿cierto?, como los que promueven modificaciones epigenéticas en que no hay una mutación de la secuencia del DNA, ¿cierto?, sino que está asociado con la metilación, hipermetilación, hipometilación, en que están comprometidos estos genes, alteración de la diferenciación celular, asociado con la apoptosis, súper importante. Obviamente que si no hay apoptosis, se va a empezar a producir, ¿no es cierto?, un acúmulo del arresto celular. En el caso, por ejemplo, de los blastos, el arresto celular se produce a nivel de mieloblastos, o en el caso que aquí está la leucemia peronomocítica, receptor del ácido adenoico con la translocación 15-17, en que el arresto celular se produce a nivel del promerocito, el promerocito neoplásico. Entonces, es muy, muy interesante darse cuenta que estamos teniendo mucha información, ¿cierto?, a través de esta clasificación WHO, así como tenemos leucemias que pasan a ser favorables cuando tienen la translocación 821, la impresión del 16, eh, el gen de la nucleoformina, ¿no es cierto?, mutado, el FN, lo nombramos ya, el FNT3, o intermedio, la translocación 911, que también la nombré, que tiene forma no solamente es con el 11 con 23, ese 11 se puede unir con cualquiera de los cromosomas y genes que existen en la 23 pares de cromosomas. O adverso, la translocación 6-9, que ya les mencioné, ¿cierto?, que se caracteriza por presentar vasofilia. Aquí hay otro Q23, la 922, la Delphi, etc. Entonces, podemos darnos cuenta de toda la información desde, ¿cierto?, la morfológica, que lo conversamos inicialmente, y, eh, y la citometría de flujo, la citogenética, el FISH, ¿no es cierto?, que nos permite visualizar, ¿cierto?, evidencia in situ los cromosomas y verlos claramente, ¿no es cierto?, a través del microscopio. Entonces, de esta clasificación que yo le he estado mencionando, ya, ¿no es cierto?, se ha llegado en la actualización del 2022, ¿no es cierto?, a hablar de que existe la leucemia, ¿cierto?, con mutación de la nucleoformina, o la leucemia, ¿cierto?, con la mutación del CERPA, el incrementador del CAT, de citosina, adenina, timina. Por lo tanto, no, vamos cada vez especificando más. ¿Sí? Esto se ha mantenido dentro de esta clasificación con características genéticas recurrentes, la translocación 15-17, la polipsítica que les mencioné, ¿cierto? Está leucemia mieloide aguda, la M2, el 21 que lo hemos conversado, la inversión del 16, otra translocación 16-16, que normalmente se refiere a la M4, M5, donde tenemos un componente de mieloblastos y monoblastos, clase 9 que también lo conversamos, los 22, eh, eh, las megacariolásticas, la 922, la Delphi, etc. Entonces, nos podemos ir viendo que eh, es muy relevante empezar, ¿no es cierto?, por las características propias que tenemos en el hemograma de
esta restricción amiloide aguda, y yo ya les mencionaba, la 821, que uno cuando ya ve numerosos gránulos azurófilos, que les mencionaba, o gránulos tipo pseudocera gigachi, que se ven imponentes en el citoplasma, entonces eso ya sugiere la fusión. Entonces ya tenemos al nuevo profesional que cuando ve eso puede sugerir, ¿no es cierto?, que se le haga un estudio citogenético buscando la translocación 821. Entonces uno se da cuenta que esta translocación en la que incorpora el RUNS X1 y el RUNS X1 T1, que es un factor, este primero es un factor transcripcional que transcribe. Y en cambio el RUN X1T1 es un represor transcripcional. Entonces, cuando se producen estas mutaciones, obviamente que ya se empieza, ¿no es cierto?, tiene un carácter electromógeno, ¿cierto?, a descontrolar el balance de, 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 la, de la normalidad. Entonces, y nombramos nosotros la citometría de flujo aquí con el CD45, el pan leucocitario, en la cual sabemos que el 821M2 se caracteriza, ¿no es cierto?, por tener la mieloperoxidasa fuertemente positiva. ¿Ah? Lo mismo que todavía estamos hablando de blasto, por lo tanto tenemos el CD117, que es de inmadurez, como se dice. Y la citogenética que nos muestra 821, entonces vemos aquí, ¿cierto?, en que hay una parte, ¿no es cierto?, del cromosoma 8 se va aquí al cromosoma 21, entonces es el normal, más pequeño respecto del translocado o cromosoma derivado, y que uno lo observa, ¿no es cierto?, de mayor tamaño, porque y una parte de él, ¿no es cierto?, se va acá, pero acá se ve expresamente que es distinto ese cromosoma. Entonces, al encontrar estos hallazgos, eso nos permite hacer, confirmar que existe este cromosoma derivado, un nuevo cromosoma, que, hace la diferencia, el cromosoma derivado del número 8, para poder llegar al diagnóstico, interpretación del laboratorio y finalmente corroborar la hipótesis eh, del, del médico oncomatólogo. Y saben que bueno, ahí están se producen los cortes del X1 entre el exon 5 y el exon 6 y en el RUNX X1T1 entre el T1B, ¿cierto?, y el T2. Por lo tanto, formamos aquí la fusión, ¿cierto?, se produce una proteína quimérica que puede ser, ¿cierto?, pérdida de función como función inesperada, dado que son genes de, de factores de transcripción. Y también lo podemos ver acá, ¿no es cierto?, una teoría electroforética, en que tenemos control positivo, control negativo, como decía Guillermo, importante los controles. Claro, y acá encontramos esta proteína quimérica, en 150 pares de enlaces, que nos permite también hacer diagnóstico. Entonces, de esta manera, nos damos cuenta que teniendo distintas técnicas, en este caso Fitch, ¿no es cierto?, en que estamos viendo acá el derivado 21 y acá está el derivado 8, que es el cromosoma que pierde una fracción y gana otra, por ambos casos, y que se puede, ¿no es cierto?, hacer diagnóstico por distintos tipos de técnicas. La tecnología, ¿no es cierto?, nos va ayudando para poder contar con ello y se puede colocar una autotécnica, dependiendo de sus costos o de la competencia, ¿no es cierto?, de los profesionales. Entonces, aquí es interesante porque volvemos a lo nuestro, ¿cierto?, volvemos a la morfología. Y yo les mencionaba que se caracterizaba por tener, ¿no es cierto?, estos gránulos grandes, ¿no?, que son blastos, que son de mediano tamaño y también algunos de gran tamaño,
que caracteriza a esta translocación. Entonces, cuando uno ve ya estas características en el cual, ¿cierto? Como todo blasto tiene su cromatina laxa, eh, una basofilia moderada, podría llegar también a intensa, pero más característica de la amiloide aguda que sea moderada, con estos gránulos. Microvacuolas también las pueden presentar. Entonces, esto ayuda muchísimo para ir caracterizando la población. De la misma manera, ¿no es cierto? Nosotros podemos ver eh, dentro de las leucemias mieloide aguda con características genéticas recurrentes, la inversión del 16, que incorpora, ¿no es cierto?, estos, estos dos cromosomas, asociados con un factor de transcripción y que codifica la cadena pesana de la miosina. A ese nivel, ¿no es cierto?, actúa y se presenta en un 5-8% de las estimaciones de la mieloide aguda, ¿no es cierto?, que se observa en la M4 y además tenemos una variante de la M4 que es la con eosinofilia, lo cual los eosinófilos se presentan bastante característicos, un eosinófilo con un gránulo que pasa a ser más inmaduro. Entonces, esta inversión, ¿cierto? El 16, aquí nosotros observamos que se produce una vuelta completa, ¿no es cierto?, de un segmento de este cromosoma, lo cual permite, ¿no es cierto?, producir, ¿no es cierto?, esta mutación y expresar el carácter lisomórfico que aplica con las características, ¿no es cierto?, de estos factores. Entonces, interesante es esto, es decir, cuando uno ve dentro, ¿no es cierto?, del hemograma, de estos eosinófilos, en que uno siempre espera ver estos gránulos de eosina grisáceo, ¿cierto?, incluso a veces en el microscopio obviamente tal, se ve con cierta refulgencia, cierto más rojizo, pero en esta leucemia con invasión del 16, la verdad que se observan estos gránulos inmaduros, que son característicos o patognomónicos de esta patología. Por lo tanto, uno dentro de su algoritmo mental, ¿cierto?, debe tener presente que todos los blastos, todas las células, ¿cierto?, no son iguales. Hay características que uno empieza a reunirlas, ¿cierto? Y ello va finalmente a cumplir unos requisitos, ¿no es cierto?, para poder llegar a una clasificación FAO, que es desde el punto de vista morfológico, pero que se puede, ¿no es cierto?, eh, orientar, ¿cierto?, al hematólogo, al oncomatólogo, para decirle, señor, hemos encontrado, ¿no es cierto?, estas células, lo cual, ¿no es cierto?, sugiere una leucemia mieloide aguda y él va a tener que probablemente realizar una interconsulta, ir mandar un citometría de flujo, ¿no es cierto?, o otro estudio que permita poder llegar a un diagnóstico definitivo. Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, la invasión del 16. Claramente, claro, hay que ser experto para poder ver que el cromosoma derivado, ¿no es cierto?, es distinto. Entonces acá tenemos la invasión del 16 y podemos ver, ¿no es cierto?, que estos cromosomas son distintos. Por lo tanto, se produjo ya la translocación en este caso, esta invasión del 16 y esta translocación 16-16. La más común, el 80% de los casos, se producen inversiones. El mínimo, ¿cierto?, translocaciones del 16-16. De la misma manera, la inversión la podemos observar a través del Fitch, ¿cierto?, en la cual se pierde la continuidad del color, ¿cierto?, dada la inversión que se produjo. Entonces es muy interesante poder observarlo eso y darse cuenta que ayuda muchísimo para poder llegar a diagnóstico de laboratorio. Ahora, sin lugar a duda que el inmunofenotipo que muestra un
un mieloblasto y un monoblasto, entonces uno va a buscar las características propias del mieloblasto, con su inmadurez, CD34, CD117, HLA-DR positivo, característico, o de un monoblasto, CD64 positivo, CD38, CD36, CD. Entonces, por lo tanto, son huellas, ¿cierto?, que nos permiten darnos cuenta de la población relativa, ¿cierto?, que hay en cada uno y qué características tiene esta población relativa para llegar, ¿no es cierto?, a un diagnóstico. La biología molecular también, ¿no es cierto?, nos permite ver que la mutación, ¿no es cierto?, genera esta proteína quimérica, que es característica, tenemos control positivo, control negativo, para poder identificar el caso 1 y caso 2. Yo ya le había mencionado que es tan interesante la traslación 15 y 17, la famosa M3, hipergranular e hipogranular, pero que lo que hace que podamos nosotros llegar a un buen diagnóstico de laboratorio. Eh, oh, un segundito, por favor, estoy hablando, por favor. Ya. Lamentablemente estoy dentro de una oficina donde tenemos puertas abiertas. Entonces, eh, esta glomerulocítica, yo les mencionaba lo importante que es, ¿cierto?, observar los bastones de agua. Y estos bastones de agua, en la hipergranular, uno los ve como en gavilla, en empalizada, en letra china, en aguja, ¿cierto? Este fagoxel o en gavilla, que no sé si el término ya quedó obsoleto, cuando antes cortaban el trigo, ¿cierto?, hacían las gavillas. Bueno, una suerte de comparación a eso se está haciendo. Y entonces lo importante, ¿no es cierto?, de estos, bueno, acá tenemos la parte de los cromosomas, donde se produce, ¿no es cierto?, la translocación 15 y 17, tenemos el PML, ahí tenemos el derivado, donde se produce la translocación 15 y 17. Entonces, pero desde el punto de vista, ¿no es cierto?, del hemograma, que es muy interesante verlo, uno observa estos bastones de agua, en una cantidad, ¿no es cierto?, sorprendente. De aquí observamos más, en otra forma, como letra china, ¿no es cierto? Aquí llaman más como terrones. La verdad que hay una multiplicidad de formas. De acá, quizás como gavilla, aquí ya se dan cuenta que tiene una posición y lo atraviesa otro, tipo gavilla. Entonces es re interesante, aguja, observar, ¿cierto?, estos bastones de agua. Porque, bueno, cuando uno lo encuentra, la verdad que inmediatamente hace diagnóstico de laboratorio y el estrés, ¿no es cierto?, de poder tomarse un mínimo de tiempo, ahí ya está superado. Interesante ver aquí este copielo, estos copiolocitos, ¿cierto?, verlo con su nucleolo prominente, porque normalmente uno prácticamente los propiolocitos no es una búsqueda tan poblacional, el nucleolo prominente, ¿cierto?, como lo es en el prolinfocito o lo es en el promonocito, que prácticamente ayudan mucho a poder identificar y caracterizar la célula. Yo le había mencionado también que además existe la promonocita, ¿cierto?, esta M3 hipergranular, también existe la hipogranular, ¿cierto? Y el problema de la hipogranular es que se observa un mínimo de gránulos. De repente estas células, ¿no es cierto?, como este tipo, que pueden simular de la línea monocitoide, no se podría, ¿no es cierto?, confundir. Por eso que es importante ir en la búsqueda, ¿no es cierto?, de esta población, que si bien es hipogranular, también va a presentar, ¿no es cierto?, algunos casos en que uno pueda observar bastones de agua. Entonces, esta suerte de reloj de arena lo caracteriza. Siempre como dos lóbulos, ¿se dan cuenta?
dos lóbulos como en reloj de arena, ¿no? Células Rieder, bien mencionado. Entonces, es, es significativo tener claro, por cierto, que existen estos dos tipos de leucemia. Uno, existe la titular, la glomerulocítica hipergranular, y la variante, ¿cierto? Con sus características propias y que sin lugar a duda hay que tener claro que independiente que nosotros no observemos los gránulos, la verdad que están presentes. Y ambas producen coagulación intravascular diseminada. Entonces, por eso yo les mencionaba, si no hacemos diagnóstico dentro de las 72 horas, al siguiente día lo enterramos. Porque el independiente, que no veamos, porque por eso que a veces dentro de la sinonimia se utiliza microgranular, porque están estos gránulos de mieloperoxidasa y son los que activan el sistema hemostático, producen la coagulación intravascular diseminada. Entonces acá tenemos la translocación, como se expresa, la citogenética, la translocación 15-17, ¿no? Ya hemos mencionado que acá tenemos un pedazo del 17, ¿no es cierto?, de un pedazo del 15. Entonces, es re interesante porque uno observa, ¿no es cierto?, dentro del bandeo que es distinto poder observar, ¿no es cierto?, eh, ambos cromosomas. Bueno, hay un poco de madurez de 15, acá se ve se ve la mieloperoxidasa, que es muy abundante. Por lo tanto, inmadurez, CPC34, bastante deprimido porque ya es una célula más madura, es un poderosito. Por lo tanto, hay que tener claro, ¿no es cierto?, la maduración, el ciclo, la etapa proliferativa en que se encuentra el arresto celular en los casos de estas leucemias mieloide aguda. Entonces, la translocación 911 incorpora normalmente, ¿no es cierto?, las leucemias monocíticas y mielomonocíticas, eh, se caracteriza porque prácticamente este 11q23, ¿cierto?, eh, produce translocaciones prácticamente, ¿cierto?, con todos los cromosomas. Bueno, ya habla de 66 socios. Yo creo que cada vez se van a ir encontrando más socios. Entonces, eh, en adultos lo encontramos menos en un 2% y entre un 9 y un 12, ¿cierto?, en pediatría. Y estos blastos, bueno, característicos, el monoblasto, ¿cierto?, que es un blasto grande. Acuérdense que el tamaño, normalmente el tamaño de los blastos, blasto que se clasifica en pequeño, mediano y grande, nosotros podemos ir colocándole glóbulos rojos adentro, y eso nos permite saber si estamos frente a un pequeño, en la cual menos de 2 glóbulos rojos adentro, un mediano, más, ¿cierto?, 2 y más, hasta 4, y un grande que podemos colocar 5 y más, ¿cierto?, glóbulos rojos dentro. Eso ayuda mucho, ¿cierto?, a ver el tamaño de los plastos, lo cual, sin lugar a duda, hay una variabilidad de tamaños que permite poder identificar. Sin lugar a duda, aquí, ¿cierto?, probablemente se están preguntando, claro, puede ser una mielomonocítica en que tenemos los mieloblastos y los monoblastos. Mieloblastos, monoblastos. Entonces es ¿cierto?, muy interesante ir teniendo claro todas estas características morfológicas que nos ayudan, ¿no es cierto?, a identificar. Como en este caso, ¿no es cierto?, que la translocación 6-9, que dice que se puede ver en la M2 y con menos frecuencia en M4. Entonces ya las cosas se empiezan a conspirar. Cuando ya la clasificación Q, ¿cierto?, empieza a ordenar por translocaciones, ¿cierto?, se nos desordena un poco la Friend American Bridge, y que presenta también, se presenta también en los síndromes mieloidplásticos, llamado ahora neoplásico, mieloidplástico, según
nueva clasificación Q. Yo les mencionaba que esta traslación 6-9, nosotros podemos observar los famosos basófilos. Entonces, cuando uno encuentra basófilos, entre un 44 y 62% de los casos, este hallazgo nos ayuda mucho, ¿no es cierto?, para darnos cuenta que estos blastos, ¿no es cierto?, pudiese sugerirse que se le haga un estudio citogenético buscando, ¿no es cierto?, la población 6-9. Esos son antecedentes que ayudan muchísimo. Asimismo, ¿no es cierto?, la citogenética, aquí el derivado 9, ¿cierto?, el cromosoma 9, y que podemos ver el 6 y el 9, la cual hay eh, una translocación donde se comparte material genético. Acá tenemos el 6 y acá tenemos, ¿cierto?, el 9, que se ve bastante más grande. Por lo tanto, esto permite darse cuenta que el par de 9 es distinto. Por lo tanto, veamos qué pasa con ello y al observar el 6 también nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que no reúne los mismos bandeos de faltas parte, por ejemplo, la parte superior, parte del cromosoma. La 922, ¿no es cierto?, que es típico del otra clasificación, ¿no es cierto?, otra colocación dentro de la clasificación Q. Por lo tanto, se produce, ¿no es cierto?, una proteína quimérica de esta fusión receptor de células B y Aberson leuquimia, ¿cierto?, uno que se podemos identificar. También la translocación 1,22 y que produce una proteína quimérica entre los cromosomas RBM15 y leucemia megacarocítica, ¿no es cierto?, eh, eh, 1, que tiene una maduración, ¿cierto?, esta 1,22 se presenta normalmente en la megacarioplástica, de poca frecuencia, menor del 1%, ¿no es cierto?, de la leucemia mieloide aguda, y tiene una cierta susceptibilidad, ¿cierto?, con la trisomía 21, que es el síndrome de Down, tiene una mayor susceptibilidad a tener este tipo de leucemia mieloide aguda, ¿cierto? Aquí vemos el megacardioblasto, que se ve un poco distinto, pero más característico, ¿no es cierto?, es verlo con orejas citoplasmáticas, esto es propio del megacardioblasto. Entonces, eso hace, ¿no es cierto?, que nosotros podamos hacer una descripción morfológica de este blasto y decir, ¿no es cierto?, que fueran blastos de tamaño mediano, cromatina laxa y con orejas citoplasmáticas, lo cual es una información, ¿cierto?, muy importante para poder identificar este tipo de opciones. Acá era lo que yo les mencionaba, que no es fácil hacer los recortes de estos cromosomas, porque se cruzan dentro de la metafase y se empiezan a ver un poco alterados, pero buscando acá el 1, ¿cierto?, y el 22, que está bastante distinto, donde han compartido material genético y han formado, ¿cierto?, estos cromosomas derivados. También dentro de la clasificación yo les mencionaba, ¿cierto?, en la cual hay leucemia amiloide aguda, ¿cierto?, con, en este caso, el NPM1 mutado, que se presenta, es bastante frecuente, un tercio de los casos de la leucemia, ¿cierto?, y se presenta en más de un 10% de los blastos leucémicos. También hay otros, está acompañado, ¿cierto?, por otros anomalías cromosómicas, trisomía 8, trisomía 4, deleción del 9q, trisomía 21. Entonces, hay información, ¿no es cierto?, que nos permite poder tener mayores antecedentes. Pero algo característico es, ¿no es cierto?, es el CAP-LAI
o bowl-like que presenta este tipo de blast. Si ustedes lo miran, ¿no es cierto? Tiene una suerte de forma de- como de tazón, de bowl o de cup, o de taza, que es bastante característico, eh, que cuando uno encuentra eso, también uno pudiese sugerir, ¿no es cierto?, la búsqueda de la mutación del NPM1. Bastante, ¿no es cierto?, son antecedentes, ¿no es cierto?, que nos ayudan a darnos cuenta que se presenta aquí en los subtipos morfológicos mielomonocíticos o monocíticos, M4, M5, y que el 80 a 90%, lo cual es muy relevante, de estas leucemias mieloide agudas presentan esta translocación. Y así, ¿no es cierto? Vamos, ya nos falta muy poquito, no sé si estoy bien en los tiempos, Alex, eh, Estamos y un poquito de, pasados. ya, entonces o sea, acá ya vemos un resumen, hablamos, ¿no es cierto?, de todas las translocaciones, ¿no es cierto?, el tipo de célula, la huella de la citometría del flujo, y el pronóstico. Entonces, por lo tanto, hemos dado cuenta que tenemos una cantidad de información impresionante, a lo mismo de que cómo ha ido variando a través del tiempo la misma clasificación de la WHO 2016, ¿no es cierto?, 2022, y también hay una nueva clasificación está asociado un poco con la separación del grupo, pero que la verdad se mantiene. ¿Cierto? La mayoría de las leucemias, por ejemplo, la locación 15 y 17, ¿no es cierto?, se ha mantenido a través del tiempo, pero sí han aparecido estas nuevas que yo mencionaba, con arreglo NUP, ¿cierto?, con NPM mutado, lo que mencionábamos, el STEP, que lo habíamos mencionado, o relacionado a mielodisplasia. Entonces, esto hace, ¿no es cierto?, muy interesante que tenemos una cantidad de información desde la morfología, si usted, ¿no es cierto?, si son colegas hematólogos, en la cual desde la morfología tienen, ¿no es cierto?, la capacidad de poder ir completando su algoritmo mental para, eh, para llegar, ¿no es cierto?, a un diagnóstico e interpretación de laboratorio. Oye, muchísimas gracias, Eduardo. La verdad es que, bueno, se nos abre un mundo de cómo con el laboratorio podemos llegar a precisar el diagnóstico, ¿ya? Porque nosotros podemos hacer diagnóstico, pero otra cosa es que llevemos el diagnóstico preciso. Eh, Diagnóstico de así es laboratorio, que, que es distinto al clínico. Diagnóstico de claro. laboratorio, diagnóstico clínico. Exacto. Entonces, está muy, muy ad hoc con esta especialización también que queremos llevar adelante con nuestros colegas de Chile y Latinoamérica. Así es que te agradezco la presentación. Mira, en virtud del tiempo no vamos a tener espacio para las preguntas, pero si hay colegas que quieren hacer alguna pregunta, la pueden escribir ahí en el chat y por correo le podemos hacer la respuesta masiva, ¿ya? Para que podamos seguir con el programa. Por Así es supuesto. que te invito si deseas mantenerte conectado para poder continuar o ya te dejamos en libertad para poder hacer tu agenda. Muchas Así gracias, que Ale. Muchas gracias y gracias a toda la concurrencia por haberme escuchado. Ha sido un gracias a placer. ti, estimado amigo, porque después de tantos años la amistad, esas son las amistades bonitas, pues, después de tantos años de trabajar juntos, continuar en contacto y mantenernos actualizados de todo lo que nos ocurre. Así que muchísimas gracias, Eduardo. Ya, Muchísimas gracias también a todos los participantes por mantenerse conectados.